Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez en Política Circense, desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, aquí donde todo comenzó, a pesar de que tal vez en sus inicios no nos llevábamos bien, íbamos en el mismo salón, tuvimos trabajos en equipo juntos y hasta ahorita nos dimos cuenta, entonces era como algo muy curioso. Y justamente de eso se trata el programa del día de hoy, que nos conozcan un poco más, qué hacemos, por qué estudiamos ciencias políticas, qué nos interesa, las ciencias políticas, qué son las ciencias políticas, qué hace un politólogo, qué hace un político. Exacto, porque hay una diferencia muy grande entre un político y un politólogo, a pesar de que algunos politólogos hagamos políticas, claro. Pero pues la idea es que tratemos de ver como justamente esos temas y además pues que una pregunta como no tan sencilla, que es cómo nos categorizaríamos a nosotros mismos en un rango o en un espectro de izquierdas, derechas. Entonces, pues nuevamente aquí está Tonatiuh. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Al final, esta es la idea. Aquí nació todo. Esta es con nuestra alma mater. En efecto, no nos llevábamos chido, al contrario, creo que Shanad invadía mi banca porque llegó tarde, aparte, una semana después, y como me chocaba, yo dije, bueno, este es mi lugar, ¿no? Porque llegó y se sentó aquí, y siempre había discrepancias ahí medio raras. Josué, tampoco nos llevábamos tan chido en la facultad, pero bueno, la idea es esta, ¿no? Que sepan cómo nació, cómo agarramos este gusto por la política, que no es tan general, pero al final, en mi perspectiva, todos tendríamos que saber algo de política, por eso que está este programa ahora. Shanad. Pues qué bueno que siempre podemos volver al inicio, siempre es bueno como recordar raíces, volver a construir caminos y abrirlos desde donde todo comienza. Entonces yo empezaría con una ronda de 40 segundos cada uno y que me digan primero en qué trabajan hoy. Vas, Tonatiuh, iníciale. Venga, sale. Yo soy asesor político, analista político, hago campañas electorales, trabajo con los candidatos, a mí me gusta el contacto cercano con ellos porque tengo que conocerlos para que lleguen. Yo no pierdo, lo pongo en mi descripción, yo en campañas políticas no pierdo. Hoy trabajo para una administración municipal, soy asesor político en el área de regidores y me encanta ser asesor. Esa es mi vida y esa es mi pasión. Te sobraron 20 segundos. Ok, muy bien. ¿Tú? ¿Qué piensas? A ver, ¿a qué te dedicas, Shanad? ¿A qué me dedico? Yo hago mucho como seguimiento operativo, administrativo de programas sociales. Ya había trabajado en eso antes. Después, pues cuando uno estudia programas de tiempo completo, se sale de la vida laboral y se mete ahí en un círculo vicioso de la vida académica. Pero bueno, son cosas distintas. Pero siempre es bueno como regresar, me interesan mucho los programas sociales, me gusta la forma en que se dan, en que se construyen políticas públicas y ahora también lo padre de la UAC es que regresé a Querétaro y aparte regresé a dar clases a la universidad. Yo en este momento pues también me dedico básicamente a las políticas públicas a través de la construcción y desarrollo de la política social de un estado vecino. Me gusta mucho, me ha gustado, he aprendido bastante en esta trayectoria de políticas públicas, es algo que me apasiona. También me he dedicado a la parte de asesoría a candidatos, también me apasiona muchísimo el tema de campañas, me gusta, lo disfruto demasiado y tampoco pierdo. Tampoco. Siento que les gusta más bien esa adrenalina horrible de no saber qué va, de quedarse, de no cobrar 6 meses haciendo campaña, oigan. No, o 3 años o 6 años, fuera. dependiendo. La verdad es que a mí me gusta mucho la campaña porque entiendes cómo se mueve la gente. Entonces, claro, es algo que me gusta y pues yo no había dicho mi nombre, nuevamente, yo soy Josué y pues a la orden. Entonces, ¿con qué seguimos, Tonatiuh? Pues yo creo que nos tendríamos que encasillar quizás o definir ideológicamente cada uno de nosotros para que entiendan también un poco de cómo vamos hablando, cuáles son nuestras posiciones políticas, si es de izquierda, derecha o si no nos gusta. Y yo creo que pues puedes empezar tú, Josué. Vamos, échale. Súper sencillo. Miren, la verdad es que... Espera, pero la pregunta se pone así. En un espectro del 0 al 10, donde 0 es muy de izquierda y 10 es muy de derecha, ¿en dónde te identificas? No se vale una explicación. No, bueno, o sea, miren, sí, pero primero me das un número y luego me das una explicación que quieras. Yo creo... te salvas. Yo creo que sería un 7. No me considero alguien que busca una
una idea de libre mercado, de buscar facilitar como algunas características a las empresas, a los emprendedores, a todo esto para que puedan funcionar y así crecer, igual como lo decía Schumpeter, la disrupción, perdón, ya se me fue la onda totalmente, Eso era se la ve de la destrucción creativa. Venga. Entonces, justamente yo voy muy encasillado o me gusta mucho ese tema más que estar encasillado, me gusta todo eso de la iniciativa Ya llevas privada. más de 40 segundos. Y a pesar de que me Fácil. pasé 40 segundos, no me considero estrictamente alguien de superderecha o algo así, pero creo que es el mecanismo para crecer las ciudades y los estados. Bueno, le gusta. Venga, pon tus 40 segundos, Sí, por sí, favor. sí, sí, No, sí. tú. ¿Yo me encargo? Venga. Venga, vas. Híjole, yo empecé mi vida política siempre en la izquierda, lo debo de admitir. Hoy ya no lo sé, yo estoy muy en contra de definir entre izquierda y derecha. Me parece que es definición del modelo bipolar de los 60s, en donde se encasillaba en esta guerra entre el comunismo y el capitalismo. A mí no me gusta, yo me considero de centro, yo me considero mucho más humanista, pero también tengo algo bien claro. Hay gente que hoy tiene la cualidad personal de poder gobernar para muchos, la capacidad de empatía no es de todos. La política hoy me parece que es, pues, no para todos, hay que entenderla. Entonces, hoy me gusta Pero no la me política dijiste por ningún esto. número. Yo sería ¿Qué onda? 5. Nice. Más. A ver, tú menos 4. Venga, te lo voy a poner porque sí te veo Va- inspirada. ok, Te veo inspirada. no, pero Venga. igual me voy a tardar más. Yo diría un 2.5 Venga. Ay. con temor a decir. Híjole, Progre. mamá de Shanat. Y vea, aquí estamos. Ese es el aquí problema. abajo. Pero bueno, mira, Mira, habría yo que entender muchas cosas, ¿no? Como no se puede, hay cosas que no se pueden y yo creo que empezar con esto es importante porque hay que significarse y hay que asumir un papel dentro de, no tanto dentro del espectro, sino significarnos nos ayuda a asumir una posición y sobre todo a nosotros a asumir una posición política. Creo que no hay feminismo si no es revolucionario, creo que no, que mujer que no es feminista pues que no salga de su casa, pero bueno, una cosa ahí medio extraña. Sí, por supuesto que creo en la repartición de las riquezas, creo que el Estado debería de controlar ciertas cosas, pero bueno, pues también así como tengo una constante en la vida que es #feminismo y confusión, pues también tengo izquierda y confusión y en la vida muchas cosas son confusión. Así pasa. Así es. Pues ya más o menos estamos ahí un poco definidos. Creo que todas las posiciones que vayamos poniendo los van a ir como llevando por cuál es ahora la praxis de nuestra ideología. No nos encasillamos, pero la práctica es muy diferente y por eso a mí me gustaría ahora poner acá sobre la mesa qué diferencia ven entre un politólogo y un político. Pero tiempo, a mí me gustaría primero poner en la mesa de cómo es que nosotros tres, con estas distintas visiones, Buen punto. estamos aquí porque, por ejemplo, Para explicarle a mi mamá para explicarle a por tu qué mamá Josué y que yo se podemos hablan. ser amigos. Exacto. Entonces, A veces somos menos amigos que en claro. campañas electorales nunca somos amigos. Nunca en la vida. Pero bueno, que quede claro. esperemos que Después del que no del se inicio del pueda proceso ir a- electoral en septiembre, pum. claro. Nunca Eso has siempre, quedado eso así. siempre. Ahora, igual que en el freestyle, te toca a ti, Shana. ok, ¿Quién solo porque empieza? ¿Quién termina? terminé, Empieza. empiezo. Sí. Muy bien. ¿Por qué podemos coincidir? Porque creemos que así como, o sea, una visión no sé, como multi algo. O sea, como ver las cosas desde diferentes puntos de vista enriquece. Eso lo sabemos siempre. Y sabemos que podemos coincidir en el fin, pero no en la forma en los medios, ¿no? Y eso creo que es algo que nos ha quedado claro a los tres. O sea, Sí. podemos coincidir en a dónde hay que llegar, pero no cómo llegar. Y creo que también eso delinea mucho de cómo se hace la acción pública ahora. No son políticas públicas cíclicas, no son acciones políticas muy tajantes. Entonces creo que la visión que tenemos los tres nos permite hacer un análisis mucho más multifactorial, diría yo. Sí. Que nos hace entrar como en una discusión también necesaria, porque la gente le da miedo hablar de política y nosotros llevamos 10 años discutiendo política sin ningún problema Sin fin. y más bien así seguiremos. Vas, ¿Yo? te toca. Me parece que lo voy a relatar en
una anécdota que pasó aquí en el salón en el cual estudiamos aparte nosotros tres con otros compañeros y había gente del PRI, del PAN, del PRD en ese tiempo que todavía era fuerza, ¿no? Aquí el PRI, cuando llegamos... Cuando el PRI había gobierno de PRI, ¿no? Antes de que todos mágicamente se cambiaran. Sí. ¡Ay, amanecimos acá! Fíjense, nosotros nos juntábamos pues precisamente en estas mesas y decíamos, si algún día tenemos la oportunidad de ejercer el poder y de estar en la esfera pública, en la política, nosotros platicaríamos antes de pelearnos. Podríamos pelearnos, pero platicando y tratando de llegar a un acuerdo. Y creo que eso es lo que nos tiene aquí. En efecto, el fin podemos coincidir en el fin. Las formas no tanto, pero lo que sí estoy seguro es que esta generación está mucho más abierta a dialogar que a ponerse en contra por cualquier cuestión. Esa política a mí me parece obsoleta, me parece que ya debería de terminar. O nos ponemos las pilas así ideológicamente, podemos tener una posición, pero o le entramos todos al tema de resolver el problema de todos, o esto no funciona. Por eso la política dicen que no funciona, tiene mala fama, pero yo creo que es el elemento ideal para poder resolver problemas de todos. Y creo que hay algo bien importante ahí, que estaría padre que Josué nos contara la manifestación a la que fuimos todos, porque todos teníamos que coincidir. O sea, entonces, uno no puede coincidir en las formas, pero coincide en que hay algo que no debe de pasar. Puntos, claro. Fue... Bueno, primero, antes de llegar a esa anécdota que es muy buena, ¿por qué yo creo que coincidimos? Porque a pesar de que bien lo dice Tonatiuh y Shanat, el tema es, si no hacemos esto, o tenemos que proyectar un México posible. Más allá de todo, sabemos que en México hay carencias, sabemos que en México tiene problemas sustanciales como el de seguridad, sabemos que en México hay políticos malísimos, hay políticos buenos, hay políticos que son muy buenos oradores, hay políticos que saben mover a la gente, pero más allá de todos esos temas, el problema es que pasa a los fanáticos, y en los fanáticos se pelean, se hacen todo, se casan con una camiseta, cosa que en la realidad no va a funcionar, porque lo que queremos es que México avance, y si no decidimos como el unir estas distintas visiones, pues no vamos a hacer nada. Aparte Claro. de que esto complementa una visión muy social, como complementa una visión empresarial, como complementa una visión más de centro, que permite unir a todos, y eso es lo que es México, una variedad de muchas cosas. Y por último, la experiencia, Se cuelga. casualmente, hace 8 años más o menos, bueno, no, 7 años, perdón, 7, ya me porque estoy eran las pareciendo a elecciones ese güey. De repente, pues estábamos como todos muy metidos en que coincidíamos que no queríamos que Enrique Peña Nieto llegara a la Y presidencia. lo que representaban, Por, exactamente, El por regreso lo del que PRI. representaba, por las mañas, por todo, la corrupción, esto todo que lo ahora que fue. implementaba. Entonces, pues los tres coincidíamos en la Claro. marcha que se hizo en Querétaro, Anti-Peña. anti-Peña Que Nieto. seguíamos en la facultad, entonces hubo Seguíamos en la demasiado movimiento en la universidad en Mucho, general. mucho. Y Y muchos de nosotros nos encargamos de empezar a moverlo. Sí, claro. Sí, Ya sí, después, por ejemplo, Shanad y yo coincidíamos también en el Yo Soy 132 en la Ciudad de Claro. México, en el Colegio de México. Pero una de las marchas icónicas para nosotros tres, y digo icónicas por más allá de su trascendencia, porque Enrique Peña Nieto fue presidente, Claro. fue que yo los veía a ellos como desde esta parte de izquierda, yo así como no un derecha, ¿no? Ay, sí. Pero, bueno, sí. pero alguien que Debe no sí. comulgaba tanto con la izquierda, y los veía así como con sus 1000 de porras de... Aparte, ¿sabes qué? Consignas, no Oye, se a ver, llaman sí, porras. sí. consignas. ¿Sabes qué había? Que estaba Perdón, muy perdón, chido. es Muy que... Estaban las formas, porque nosotros hacíamos marcha a la brava. Esta marcha, una vez quitamos la titularidad de la marcha y nos llevamos por otro lado, sabíamos que no teníamos que hacer, sabíamos que difícil era hacer oposición. Lejos de oposición política, era oposición social, ¿sabes? Esta resistencia que la sociedad por naturaleza tiene que tener, me parece, y sabíamos perfecto cuál era este movimiento. Nosotros veníamos de un buen de marchas, y Josué menos, ¿no? Un poquito menos era... Pero bueno, como Josué muchos, ese es el Sí, asunto, o sea, pero entraron. que se logró movilizar personas que normalmente no van a ese tipo de cosas. Nosotros sí, porque tú y yo ahí Sí, crecimos. a mí me tocó ir a varias marchas o varias cosas. Pero hablo como del Había tiempo de la otra facultad. perspectiva. Exacto, bueno, Exacto. pero
no, está bien. No dejamos. No voy a decir esas cosas hoy. Pero El asunto fue eso, Faltaba. ¿no? Que coincidimos todos en algo que no queríamos. Claro. Podíamos diferir en lo que queríamos, pero coincidimos en algo que no se quiere y entonces se pudo movilizar algo. Digo, claro, es Querétaro, era más pequeña la marcha, pero fue importante eso. Yo recuerdo, aparte, con un compañero por allá, Serrano, que aparte le mando saludos, es mi super hermano. Salió ese día, bueno, no ese día, sino la próxima edición de la revista Proceso, salió Peña Nieto con un encabezado que decía acosado. Y era el evento de Querétaro, y era una pose así como de... La de la chinga, Ajá. Andrés de la camioneta. Sí, o sea, pero ¿sabes qué? O sea, hoy todavía vemos eso, nos Bien, la mandamos Andrés, cuando la la encontramos, nos la mandamos otra vez por WhatsApp y decimos, de verdad esa era la idea, ¿no? También Incomodar. hacerle saber que en el sexenio no iba a ser fácil. Acuérdense que la oposición social, me parece que el papel es siempre cuestionar, ¿no? Claro. Y ese era el mensaje que queríamos mandar. Sabíamos que todo aquello lo íbamos a estar vigilando. Ese era el mensaje y el güey lo entendió perfecto, ¿no? Claro, resultó súper listo y la neta se fue con todo lo que tenía. Yo creo que muy pocos tenían esa estrategia. Hoy digo, híjole, sí nos pasó por encima muy cañón, pero sabíamos que no queríamos. Pero Eso, justamente eso. es volviendo al tema de que hay muchos puntos de encuentro, pero a veces por estar tan casados con cierta ideología, pues resulta que pues Perdemos un poco de eso. Exacto, perdemos como la visión, y la visión tiene que ser nuestro país, nuestras causas, nuestros ideales, y que podemos lograr cosas muchísimo más eso grandes. y abrir los en espacios últimos- donde el debate cabe, o sea, no porque justo esto, no porque no coincidamos en algo quiere decir que no tenemos que debatirlo, quiere decir que tu idea está mal y la mía está bien o viceversa y que ya no hay otra forma de hacerlo, Venga. sino como de irlo moldeando, o sea, y saber que justo abrir este tipo de espacios para dialogar hace que eso crezca, hace que eso Ahora, tenga las posibilidades de crecer hacia otro lado. venga, y justo por eso yo quiero que ahora la transición sea entre política y ciencia política, porque a mí me parece que la política en este país se forjó y creció siendo fanática, agarrando un papel y defendiéndolo, ¿no? Y creo que la ciencia política ofrece algo muy diferente a la política, que es este debate del que estamos hablando, ¿no? Y era el tema que me rebotaron hace rato. Pero hoy, en esta Regrésalo, transición, regrésalo. regresa y digo, ¿cuál es la diferencia entre un político y un politólogo, ¿no? Para que No, entendamos también pues, esta parte. Yo no veo coincidencia, salvo en la praxis quizás, y No, ya en lo que tampoco. decidas, Yo en lo que decidas no sé. cómo ejercer, pero bueno, ¿quién le entra primero? Pero aquí un disparejo. Va. No, un disparejo. Venga, ya. disparejo, Sí, venga, para- rapidísimo. Disparejo. Venga yo. La ciencia política, así como lo dice, es una ciencia social. Nosotros entendemos comportamientos de las personas en base a la cultura política. Entendemos su comportamiento político, su forma de organización, cómo ejercen el poder adentro del núcleo poblacional o de una sociedad, y sabemos cómo leer esas actitudes. Podemos incluso prever algún hecho social como alguna revolución, algún cambio de comportamiento electoral, como estos que han estado pasando muy frecuentemente, y esto solo se hace con ciencia política, es una ciencia, y al final para mí es lo mejor que hay, porque podemos leer un buen de cosas y casi de repente nos dicen como, ¿cómo sabías? Pues es una ciencia, es 1 más 1, 2, aunque eso sí lo tengo que decir, en ciencias sociales y más en la ciencia política 1 más 1 no nunca siempre es es 2. Muy pocas veces es 2, ¿no? Nosotros tenemos 1000 factores alrededor y parece que divagamos, pero no, al contrario, la ciencia política es tan diversa como pensamientos de las personas. Entonces, para mí esa es la diferencia. La política tiene que ver con una afinidad incluso sentimental, una afinidad incluso emocional con alguna corriente política, es más, o con algún personaje político del momento, exclusivamente. Puedes desanimarte, desenamorarte, ¿no? Pero la ciencia política siempre es bien objetiva, siempre sabe qué tiene que decir. Sanat. Yo creo que primero habría que decir que hay como muchas perspectivas de la ciencia política hablando de eso, ¿no? O sea, hay una parte que pues sería como, no sé, pensar como hacia la que yo más me dedico, que es la sociología política, que tiene que ver mucho más con factores sociales, mucho más con la sociología de la acción pública, pero bueno, fuera de esas cosas. ¿Cuál es la diferencia? Pues un politólogo es una formación académica, se estudia para ser politólogo, sí, si bien, o sea, puede haber asesores que sean abogados, economistas, de relaciones internacionales, no sé, comunicólogos. Sí, ya sé. Hay una cosa muy distinta ofende. que tenemos, o sea, los politólogos tenemos algo que es estudiar el poder desde, o sea,
desde la teoría política. Y entonces eso nos da una visión muy distinta, o sea, se nos dota de ciertas herramientas para interpretar la realidad y no son las mismas que se tienen en otras carreras. Eso por supuesto que siempre lo defenderemos muchísimo. Toda la vida. Josué, quién sabe, porque ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contar que Josué alguna vez quiso desistir, pero bueno. Ay, No, con yo que creo que- con que no haya desistir, se vaya derecho con Ya eso, sé. de verdad. Pero un bueno. abogado es lo Entonces, peor. regresando, y un político pues es un operador de la política. Entonces, puede ser politólogo o no. En muchos de los casos nunca es politólogo. Bueno, por primera vez tenemos un presidente que es politólogo y ya cada quien tendrá sus consideraciones al respecto. No, pero creo que vale la pena mencionar como Claro. en tanto la formación, Claro. o sea, ¿qué hace diferente a uno de otro? O sea, no por ser De politólogo uno ya de es otro, 10 años de diferencia. Ay, No, pero el asunto es que la ciencia política da herramientas que permiten interpretar la realidad de lo político y de lo político y estos límites que tiene con lo político y lo público y lo privado, pero bueno, ese ya es otra cosa. Claro. Después ya lo platicaremos. Pues, miren, yo creo que hay una inmensa diferencia. Primero, entendiendo justamente lo que ellos dos dicen, es estudiar ciencia política es estudiar el poder. Cómo se mueve, hacia dónde va, qué herramientas utiliza y cuáles son los factores que determinan ese poder. Esa es una cosa. Y la otra, bien dice Shanat, es el ejercer el poder. O ejercer o intentar ejercer el poder o jugar este juego de poder. Sí. Entonces, hay una gran diferencia. Ser un cargo público también. Exacto. Hay unos que se quedan nada más ahí, ¿no? En los cargos públicos. Exacto. Bueno, el Entonces, título. Ándale. eso es lo peor, Tener que a un- veces no, y que se suben como 5 tabiques y vale madre todo lo que decían antes y Sí, esa me ofende y ese sentimentalismo o ese idealismos que a veces tienen y llegan y parece que nunca fueron auténticos. Entonces, hay una gran diferencia entre un politólogo, alguien que hace ciencia y tal cual que utiliza el método científico. Tal vez eso es lo más aburrido para algunos, pero realmente es eso. Llevamos ciertos procesos, como bien lo decía Tona. ¿Cómo es que llegamos o sabemos llegar a resultados electorales? Porque nosotros estudiamos el cómo pasan todo eso, analizamos todos los factores, cosas que algún político solo va a decir, a ver, ¿y cuál va a ser el resultado? Y ya, ¿no? Entonces, Sí, es yo- una gran diferencia y que muchos creen que hacen ciencia política desde otras áreas. No hay algo tan aberrante como eso, porque es muy difícil hacer como la ciencia política, estudiar y hasta cómo hablamos. Claro. Entonces, Disculpen los tecnicismos. sí, Pero Trataremos. igual cualquier pueden cosa, comentar cualquier cosa, dudas. explicamos, decimos, trataremos de no sonar así, súper. Entonces, pues básicamente ese es el programa del día de hoy. Esto es. es Política Circense, lo hacemos nosotros tres. En algunas otras ocasiones vamos a tener invitados, otros politólogos, algunos abogados, políticos. algunos políticos, de todo. El chiste es que llevemos la política a tratar de ser algo más para todos, que no solo se quede en las cúpulas, en los círculos rojos o en los de siempre, sino que todos vayamos involucrándonos en política, porque esa es la intención. Claro. De que si no nos involucramos podemos No se cambia hacer nada. cualquier cosa, ¿no? Nos podrá gustar, nos podrá No. llegar a odiar la política. No, creo que pero- más bien estamos aquí para socializar la política, Claro, ¿no? pero Y no ese es- podemos comulgar con esta idea de podemos odiarla, podemos no gustarnos. No. O sea, No, tenemos pero creo que tenemos que ejercerla, recordar tenemos que que todo ciudadano tiene una tiene que ejercer, responsabilidad exacto. como tal y tiene que asumir, o Pero- sea, por eso decía yo al principio como hay que significarnos y hay que tomar responsabilidad sobre lo que implica nuestra posición política. Entonces, justo para eso Pero, estamos aquí, para claro, poder pero estás discutirlo de- Vamos más. a ir evolucionando. ¿Estás de acuerdo en tanto que- vaya avanzando todo esto? Que justamente en esta visión de que todos nos tenemos que hacer responsables como ciudadanos de hacer un quehacer político o hacer política, el tema es que no a todos les gusta. No a todos les Sí, gusta. eso es una realidad. Entonces, El punto de partida. El punto de partida Es que no a todos les gusta, justamente- pero vamos a ver cómo va avanzando. Cada quien desde su punto tendrá responsabilidades, tendrá una acción que ejercer políticamente, y si creen que no les gusta, aquí les vamos a decir por qué sí les tiene que gustar. Básicamente. Ojalá. Porque Ese es a el asunto del nosotros nos programa aquí. encanta. Y también los invitamos a quien quiera venirse a echar un café y Estaría chido. Sí. Estaría a padre. platicar con nosotros. O que nos propongan temas, que nos hagan preguntas.
cualquier otra cosa. de Cualquier ese tipo. cosa. Aceptamos sugerencias. Ajá. Este, No es democrático, entonces no siempre lo tendremos Exacto. que Somos tomar tres, no en es cuenta. democrático, es una ni mo- oligarquía. Ni modo, mamá de Shanat. Igual va a seguir Josué Ahí en el vamos a estar programa. Y a veces visitándola. Venga, Muy bien. pues Bueno. ahí está. Gracias por vernos. Los esperamos la próxima semana o a ver si el fin de semana nos En fin, nos aventamos echamos algo, ahí ¿no? una columnita de algo Muy importante bien, acá muy en la bien. política. Estaremos Sí. ahí transmitiendo algunas cosas. Órale, pues. Nuevamente bienvenidos. Cuídense Gracias. mucho. Se cierra la carpa. Tú. Muerte a la 4T.